No sé estar en mi cuerpo sin pensar. Carta número 5 de Fractal. Últimamente me he dado cuenta de algo que me incomoda más de lo que esperaba. No sé estar en mi cuerpo sin que la mente intervenga. No es que no lo habite, porque tampoco es que haya otra opción, pero la experiencia de estar en él casi siempre pasa por un filtro, como si entre lo que siento y yo hubiera un pequeño desfase, un momento intermedio en el que necesito nombrar, interpretar o, al menos, ubicar lo que está ocurriendo para poder reconocerlo. Me pasa con cosas muy simples, el sabor de algo, por ejemplo. Hay un instante en el que no estoy sintiendo directamente, sino pensando a qué sabe, buscando una referencia, una categoría, algo que me permita decir esto es dulce, esto es amargo, esto me gusta, esto no. Lo mismo con los sonidos, con los olores o con lo que experimento a través de los sentidos. No es inmediato, o no siempre. Hay como una mediación constante que organiza la experiencia antes de que llegue a mí. Y lo extraño es que nunca me había detenido a cuestionarlo. Siempre asumí que así funcionaba, que sentir implicaba, de alguna manera, entender lo que se siente, como si la experiencia no estuviera completa hasta que pudiera ser procesada, traducida o al menos reconocida dentro de algún marco. Pero últimamente, esa búsqueda de sentido se me ha empezado a desordenar. Hay momentos, pocos, pero cada vez más evidentes, en los que percibo el desfase con más claridad, como si el cuerpo estuviera ocurriendo en un ritmo distinto, en un lenguaje que no termino de comprender del todo, y en lugar de simplemente estar ahí, lo que hago es intentar alcanzarlo desde la mente, explicarlo, ubicarlo, traerlo a un terreno donde tenga sentido. No sé muy bien cómo hacer lo contrario, tampoco sé cómo se siente una experiencia que no pase por ahí. He escuchado muchas veces que hay que volver al cuerpo, que el cuerpo sabe, que el cuerpo guarda. Son frases que circulan con facilidad y que, en ciertos contextos, parecen tener mucho sentido. Pero cuando intento llevarlas a la experiencia concreta, me encuentro con algo más confuso, porque no estoy segura de saber qué significa exactamente eso de sentir sin pensar, ni cómo se accede a ese lugar si nunca se ha habitado del todo, o si sí lo hemos hecho, en qué momento dejamos de hacerlo. A veces intento observar sin intervenir, como si eso fuera suficiente, quedarme un poco más en la sensación antes de nombrarla, resistir la necesidad de entender inmediatamente qué está pasando, e incluso ahí hay una parte de mí que sigue operando, que evalúa, que registra y decide si lo estoy haciendo bien o mal, como si la mente encontrara la forma de estar presente incluso cuando intento apartarla, y entonces la experiencia vuelve a pasar por el mismo lugar. No sé si esto es una desconexión o simplemente otra forma de habitar. No sé si el problema es la mediación en sí o la necesidad de que todo tenga que ser mediado. Tampoco sé si hay algo que corregir o si esta fricción forma parte de algo más amplio que no termino de entender todavía. Lo que sí empiezo a notar es que hay algo en el cuerpo que no siempre llega a convertirse en pensamiento. Algo que se queda en un lugar previo, difícil de nombrar, incluso de sostener. Y que, en lugar de ampliarse cuando intento observarlo, a veces se disuelve, como si no quisiera o no pudiera ser traducido. Y quizás la pregunta no es cómo sentir sin pensar, sino qué pasa cuando dejo de intentar que todo lo que siento tenga que pasar por ahí. No tengo una respuesta clara, ni siquiera sé si hay algo que responder, pero empiezo a sospechar que hay una parte de la experiencia que he estado viviendo solo a medias y me pregunto, ¿a ti también te pasa? Porque me encantaría escucharte.